before I fade away. Is this a place that I call home to find what I've become? Bienvenue, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle émission de Français avec moi partout. Et aujourd'hui, nous sommes sur une montagne près du barrage. Comme vous pouvez constater, il y a un paysage très magnifique derrière moi. Et alors, il y a des oiseaux, il y a des plantes, il y a des voitures, des motos qui roulent par là. Et alors, on est venu ici, comme dans les dernières vidéos, pour vous expliquer, pour vous montrer des sujets de grammaire, des astuces, de vocabulaire, tout ça, pour mieux apprendre le français. Et aujourd'hui, nous allons travailler un peu les loisirs. Oui. Alors, je sais que vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'un tableau fait ici, sur montagne. C'est compliqué, c'est dur, mais oui, on a dû monter avec ce petit tableau. Et alors, tout c'est pour toi, tout c'est pour vous, pour que vous profitiez mieux de cette vidéo, de la classe de français à l'extérieur, de ce cours de français dans la nature. Et voilà, non? J'espère que ça va vous plaire. Et bien, alors, parler des loisirs, hobbies, les loisirs. ¿Vous faites qué loisir? ¿Qué hobby practican ustedes? ¿Vous faites qué loisir? ¿Tu fais du football? ¿Tu joues au basketball? ¿Tu fais de la guitare? ¿Tu joues du violon? Alors, il y a plusieurs activités que vous pouvez faire comme loisir. Et aussi, je vais vous partager un vocabulaire de loisirs qui sont les sports, los deportes, les jeux, los juegos. Aquí entran en los hobbies, en los pasatiempos, loisir. Por juegos nos referimos a, pueden ser juegos de mesa, puede ser el bingo, puede ser todo ese tipo de juegos, pero también juegos los de la infancia, como son las escondidas, que es el cache-cache en francés. Tenemos la marelle, que es el avioncito. Entonces todo eso que se engloba como juegos, ya sea dinámicos o de mesa, entran como loisirs, como pasatiempo. También pues los deportes, les sports. Deportes pues son muy parecidos al inglés, el fútbol, el béisbol, el básquetbol, el voleibol. Entonces ahí no va a haber tanto problema. Y otras actividades como pueden ser el golf, como puede ser la excursión. Esto que estamos haciendo es la randonnée. C'est une très bonne activité sportive et alors relaxant quand même. Ok, bueno, pero para hablar de hobbies, para hablar de pasatiempos, empleamos dos verbos esenciales, que es el verbo jouer, que sería la equivalencia a play en inglés. Entonces, nosotros sabemos que play en inglés son dos cosas. Es jugar a un deporte, a un juego, pero también es tocar un instrumento. Entonces, esas dos cosas que significan en inglés, significan en español. Jouer. Y faire, que ya sabemos que faire es hacer. Ese es su primer significado. Je fais le devoir, hago la tarea o estoy haciendo la tarea. Je fais un gâteau, je fais un bon geste pour un ami, etc. Pero pues también tenemos faire como en el dominio de los pasatiempos de loisir, significa practicar. Practicar implica que se le dedica más tiempo, ¿no? Que no nomás lo estás jugando habitualmente, como yo juego fútbol, pero si yo digo yo practico fútbol, ya implica que le dedico más tiempo, que a lo mejor estoy en un equipo, que no sé, tengo años inmiscuido en ese deporte. Entonces eso implica faire más que jouer. Entonces en español pues es sencillo, porque yo digo yo juego fútbol, ella toca el violín, nosotros practicamos equitación. Entonces, por lo regular, entre mi deporte y mi actividad y mi verbo no hay ninguna preposición. No hay nada, es directo. Yo juego fútbol, pero yo no puedo decir je joue fútbol, no es directo. ¿Sí? Necesitamos manejar estas preposiciones. Pero antes de ir a las preposiciones, vamos a repetir s'il vous plaît. Tenemos aquí la conjugación. Vamos a repetir je joue, tu joues, il, elle, on joue, nous jouons, vous jouez, il joue,
Elle joue. Acuérdense, en presente la terminación ENT nunca se pronuncia. On ne prononce jamais la terminación ENT au présent. Jamais. Oui, con ningún verbo. En cuanto al faire, acuérdense, la AI me hace, ese diptongo me hace el sonido E. Je fais. Tu fais. Il, elle, on fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. Ok, entonces ya tenemos la conjugación. Esto que tenemos acá se lo vamos a agregar al deporte o a la actividad o al instrumento. No es directo, no, como les digo, yo no puedo decir je joue football, no se puede en francés. Tengo que manejar estas de acá. Aquí dice, si es un deporte o un juego, masculino es o. Femenino tengo que poner a la. Si empieza con vocalo H, voyelle u H, pongo AL apóstrofe. Si mi deporte o actividad es plural, voy a poner AUX, AUX, que se pronuncia o os, dependiendo si la palabra que sigue empieza con vocalo H. Y si es un instrumento, voy a usar de para masculino, de la para femenino, del cuando empieza con vocalo H y de para plural. Como toco los tambores, puede ser, oui, o los platillos, son instrumentos plurales de zambal. Ejemplo, alors, aquí podemos decir yo juego básquetbol, entonces es le básquetbol, es masculino. Voy a decir je joue au básquetbol, porque es masculino, dijimos, je joue au básquetbol. Oui, la pétanque es un deporte en Francia, ¿no? Donde arrojan una bolita y tienen que, si hace contacto con otras, es un puntaje, son unas bolitas metálicas. Igual les voy a compartir un video de la pétanque, es un deporte muy interesante, es femenino, la pétanque. Entonces, je joue à la pétanque, voy a decir, porque juego a la pétanque, ¿ya? Siendo un instrumento, voy a usar estas de aquí. Entonces, el violín es le violon, le violon. Si quiero decir, él toca el violín, sería il joue, y el masculino, du, y el instrumento, violon. Il joue du violon. Si quiero decir ellos tocan la flauta, es la flûte en français, la flûte femenino, sería il joue de la flûte, il joue de la flûte. Ok, eso para diferenciar instrumento, juego, deporte con este verbo. Con este otro que es practicar, que también implica, o sea, para practicar no nomás son los deportes, son hobbies, pasatiempos, lo hacía en general, como lo puede ser la pintura, la escultura, puede ser la música y pues también deportes físicos como equitación, excursión, la randonnée, buceo, la plongée, etc. Aquí van a entrar, si es masculino de, femenino de la, si empieza con vocalo H y es singular es del, y si es plural es de, D-E-S. Si yo quiero decir yo practico la equitación es je fais de l'équitation, ¿sí? El senderismo, esto que estamos haciendo es la randonnée, la randonnée. Entonces es tú practicas senderismo, sería tu fais de la randonnée, tu fais de la randonnée. Ok, así estaríamos manejando. Y cuando me pregunten, ¿tú fais qué lo hacía? ¿Qué hobby haces? O ¿tú joues un instrument? ¿Tú fais quel sport? ¿Tú joues? Si me preguntan, ¿tú joues a la loto? ¿Tú joues aux échecs? Es el ajedrez. ¿Tú joues aux échecs? Siempre plural en francés. Serían algunos ejemplos para hablar de nuestros hobbies o pasatiempos. Bien. Alors, si vous avez des questions, demandez-moi sans problème et je vais vous répondre tout à l'heure. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.